Bueno, ya están por aquí don Arnoldo Cuellar, que hace pie de Hola, casa en esta transmisión. Arnoldo, buenas tardes. hola Julio, ¿qué tal? Hoy la guanajuatización no va a provenir de mí. Le Ya estás está en echando, el ambiente. ya está en el ambiente, ya es nacional el asunto, Arnoldo Cuellar. Lograste instalarlo a nivel nacional, No, Arnoldo. no, no, yo no. Mi exgobernador. Hola Daniela y Federico. Bien, Arnoldo. Federico Anaya Gallardo, mucho gusto en verte. Buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono. Con pura mímica, Federico Anaya. Adelante. Gracias a todos, saludos a todos los compañeros, Arnoldo, Dani, hola. Daniela Pastrana, buenas tardes, qué gusto de verte por aquí, Dani. Hola, qué gusto encontrarlos a los tres y en tu audiencia en estos días que están súper agitados, ¿eh? O sea, como que no paramos. Yo hoy pensaba que ya después del sábado iba a tener un poco de tranquilidad y pues no. Nada. ¿Con qué quieres que empecemos, Daniela? Por favor, pon pieza en el tablero para que empecemos a hablar. Con unas quesadillas o alguna cosa así, ¿no? Porque creo que ni siquiera he tenido tiempo de desayunar. Ha estado complicados estos días. No, sí desayuné algo ahí temprano. Pero bueno, pues yo creo que lo del anuncio de seguridad, ¿no? Bueno, hoy se presentó en la conferencia, hoy estaba yo ahí también, pues como el primer plano, el primer anuncio que hay sobre seguridad, hoy se hizo estreno el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia para pues anunciarnos que se irá a Sinaloa a trabajar activamente en el primer plan o en una primera parte de estas 4 patas que han anunciado para seguridad, que son las que se usaron en la Ciudad de México, que es el tema de la inteligencia. Entonces se van a ir para allá para ver si ya llega un poco de paz al estado de Sinaloa. Sí, dijeron ahí, no, déjenme decirles que sí hablaron de Guanajuato y no para bien. Hablaron de Guanajuato diciendo que sigue siendo, a pesar de todo, el que está ahí en primer lugar entre los 5 primeros estados en donde la violencia está muy dura y lo que creo que pues enfatizaron y volvieron a enfatizar lo que han estado diciendo, de lo que ya hemos platicado un montón de veces acá con Federico, que no es militarizar a la policía, sino algo que estoy tratando de entender todavía como policializar a los militares, o no sé, Federico lo entiende mucho mejor. Pero bueno, esa insistencia y ese énfasis que han hecho, que ha hecho Claudia Sheinbaum y que ha hecho hoy Omar García Harfuch, creo que es un tema destacable. Claudia Sheinbaum dijo claramente, no va a volver la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Entonces, vamos a trabajar muchísimo más en las causas y trabajando con lo que se hizo en la Ciudad de México, que es lo que dijo, ¿no? Y creo que eso es un dato relevante en el día, en un país que pues sigue teniendo estos situaciones tan terribles como la del alcalde de Chilpancingo, que no nada más es el alcalde ya en funciones desde hace 6 días de la capital de una entidad, o sea, no es cualquier municipio, pero además un alcalde que había estado anunciando que no iba a pactar con el crimen y que pues le había ganado al partido oficial, ¿no? Entonces, en ese país que sigue sangrando, nos ofrecen que va a haber resultados importantes en seguridad aplicando la prevención y la inteligencia. Entonces, vamos a ver. ¿Podemos esperar que cambien las cosas si en el fondo van a mantener, digamos, la misma política en lo esencial con el acento en la inteligencia? Arnoldo Cuellar. Yo creo que definitivamente algo debe de cambiar, porque lo que se hizo el sexenio pasado no funcionó. Este tema de conjuntar todas las inteligencias posibles, que se dice fácil, es un enorme reto, porque bueno, creo que las agencias de investigación, de inteligencia especializadas son muy celosas. Lo podemos ver en los Estados Unidos, ¿no? Donde difícilmente comparten sus bases de datos, sus análisis, y solamente forzadas por circunstancias extremas lo logran hacer. En México quizás no con el mismo nivel de sofisticación o de penetración, pero sin duda debe haber una calidad importante de información, pues esta se somete también a criterios políticos. Cada una de esas unidades de inteligencia
tiene jefes, responde a secretarios, responde a titulares de áreas, y debe haber ahí cotos y celos internos. Si Omar García Harfuch lograra una mínima comunicación entre las agencias de inteligencia, primero las federales, que sobre todo pues son las militares, y después avanzar en los estados. Por ejemplo, este tema del que se habla de que los gobernadores vayan a las mesas de seguridad, es establecer acuerdos políticos de alto nivel para que esto no dependa ni de fiscales ni de secretarios de seguridad, sino que sean compromisos de los gobernadores. Pues se podría avanzar muchísimo, porque es lo que le hace falta a la lucha contra la delincuencia. Bueno, serían dos cosas, ¿no? Una de ellas sí es un primer parámetro de información de buen nivel y de inteligencia, y otro es la parte operativa. Pero uno sin otro no sirven para nada, ¿no? De nada han servido esas inversiones millonarias en tecnología de seguridad, que a menudo termina más bien funcionando para espiar a particulares, si no hay capacidad operativa. O sea, en Guanajuato y en muchos estados del país, esta empresa Seguritech hizo grandes negocios colocando redes de fibra óptica y de cámaras en muchas partes, y lo único que parecía funcionar era para que los analistas de información en tiempo real pudiesen darse cuenta de los delitos que se cometían, pero no había capacidad reactiva ni operativa. Entonces, el reto es ahí por ambos lados. Si primero se da la inteligencia, que ya en sí es complicada, por lo que mencionaba primero, y luego la comunicación operativa con las fuerzas que tienen que actuar, con estas policías especializadas que todos los cuerpos tienen de reacción inmediata, etcétera, algo se podrá lograr, ¿no? Porque los criminales tampoco son ni omnipotentes ni demasiado sofisticados. Bueno, me gustaría recordar que aquí en Guanajuato, con la Marina actuando, con el Ejército actuando, con el sabotaje un poquillo de Carlos Amarripa y de Cabeza de Vaca, se tardaron un año en capturar al Marro, que se escondía en cuevas, que no era Bin Laden y que no tenía una gran sofisticación. Entonces, bueno, pues ese es un poco el tamaño del reto frente al que estamos, ¿no? Claro. Pero ojalá se empeñen y ojalá veamos avances significativos y focalicen estos esfuerzos. Bien, Arnoldo, gracias. Federico Anaya. Federico, primero quiero preguntarte si sustancialmente crees que la estrategia de seguridad anunciada hoy en la mañanera de la presidenta Sheinbaum sustancialmente es una continuidad de la que se desarrolló durante la administración del presidente López Obrador. Uno, y si así fuera, preguntarte qué elementos pueden ayudar a que se avance con mayor rapidez en un escenario tan complicado como el que se vive, Federico. Bueno, yo creo que sí hay una continuidad muy fuerte, porque una de las cosas que ni siquiera se han repetido, pero si hubieran cambiado, no lo habrían dicho, es la territorialización del sistema. Ahorita estaba rápidamente checando en internet, 6 mesas de paz y seguridad, más las 32 de cada estado. Y como bien dijo Arnoldo ahorita, uno de los retos es que en las 32 de los estados asistan los gobernadores, porque si no, no sirve. Entonces, la estrategia, que eso es una cosa que llevamos 6 años sin terminar de entender, la estrategia de seguridad es simple y llanamente tener una red territorializada que permita percibir lo que está ocurriendo en la realidad. Y hasta donde entiendo, porque ya para el año 23-24 se hablaba de casi 300 mesas de paz y seguridad. Hay que checar el dato. Pero lo importante aquí, o sea, hay algo nuevo. Yo creo que esto, que es la gran estrategia, la territorialización, sigue. 1. 2. Hay una cosa terriblemente nueva, que creo que fue desde la primera mañanera de Claudia, que lo dijo, y es que ya había invitado, y ya la Fiscalía General de la República había dicho quién iba a ser el representante en la Mesa Nacional de Seguridad. O sea, aparte de las 300 y feria regionales, las 32 de los estados hay una nacional, que es donde se sienta la presidenta de la República. Pero como que la prensa no le cayó el 20. Si está diciendo que ahora sí va a asistir la Fiscalía General de la República, entonces significa que llevábamos 6 años sin que asistiera. Eso es un cambio gigante. Y tiene que ver con la
segunda parte del asunto. De nada te sirve tener inteligencia, estar haciendo lo que dijo, neutralizar generadores de violencia, lograr la detención de generadores de violencia, si una vez que los detienes, no hay buenas judicializaciones, y para eso necesitas tener a los fiscales sentados, empezando por el general de la República. Y el problema es que no estaba. Entonces, yo le agregaría a lo que dijo Arnold un problema. No son solamente los gobernadores, son los fiscales. Él lo sugirió, por cierto, cuando dijo de Samarripa. Y la otra cosa que me parece que es muy interesante en la presentación muy sencilla que hubo es el acento en la cuestión de la educación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya se nos olvidó a todos, pero cuando la primera vez se trató de mover a la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, la Corte no echó para atrás todo. Y una de las cosas que no echó para atrás era que planes y programas de estudio para la Guardia Nacional los iba a diseñar la Sedena. Eso está en la ley. Eso está vigente desde el año 22. Entonces, para eso no afectó el cambio a Sedena, que ya se hizo constitucional este año. Pero lo que me pareció interesante es que en la laminita de la presentación que se hizo, dicen, vamos a impulsar la Academia Nacional de Seguridad. En otras palabras, García Harfuch, como secretario civil, va a tener dos líneas estratégicas importantes. Uno, que es la cuestión de la inteligencia. Dos, que tendría que ser la coordinación con las fiscalías, empezando por la General de la República, y en realidad son tres. Y tres, esta cuestión de la educación, que ahorita legalmente está en manos de la Sedena, desde el año 22, por cierto, pero parece ser que la presidenta quiere que esto ocurra en el contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo creo que esa es la batalla burocrática más importante, de hecho. Le recomiendo mucho ver la entrevista que le hizo, yo también estaba ahí, Dani, a Jorge Luis Sierra, porque uno de los problemas de la Secretaría de la Defensa Nacional es que su proceso de educación y capacitación de sus policías militares siempre fue defectuoso. En otras palabras, este punto es esencial. Yeah. Bien, Federico, gracias. Daniela Pastrana, tocaste en tu anterior intervención lo relacionado con Chilpancingo. Según las informaciones que se han ido dando a conocer, pues el propio presidente municipal, Arcos Catalán, habría ido a una reunión sin escolta y sin chofer, solo, a la comunidad de Petaquillas, que es la puerta de entrada al lugar donde siempre se ha dicho que es el centro de operación de Ortega, el líder de los ardillos. Pero, ¿qué pasa en Chilpancingo? ¿Qué pasa en Guerrero, por circunscribirnos a ese punto geográfico en cuanto a la narcopolítica? Se ha informado además que el que era secretario general del ayuntamiento en Iguala cuando sucedió la desaparición de los 43 estudiantes, ha sido nombrado ahora nuevamente secretario general del ayuntamiento de Iguala bajo una presidencia de Morena, de un personaje de apellido también catalán. La narcopolítica sigue impune y flotando y caminando, Daniela. Sí, bueno, Guerrero es un estado que tiene una conflictividad muy fuerte, histórica. O sea, yo recuerdo que hace pues ya como 20 y tantos años, cuando fue, no sé si tú recordarás, un asesinato muy famoso, el del kilómetro 30, de un cacique local con toda su familia. Hice un recorrido por Guerrero, estaba de procurador Vega Menige, y estaba gobernando este hombre que ahora me voy a acordar, pero que decía que Guerrero, eso era gobernar Guerrero y no Disneylandia, ¿no? Y me acuerdo que hice un recorrido por todo Filo Mayor y muchos lugares donde pues lo que me decían es que aquí es Guerrero, y aquí la fusca es como el cinturón. Me acuerdo mucho de mi primera experiencia con la violencia y la violencia política en Guerrero.
creo que lo que hemos visto es una descomposición, la violencia política y la descomposición y la infiltración y la imbricamiento del narco en las estructuras de gobierno, las estructuras policiales, ya tiene mucho tiempo, pero se ha ido descomponiendo de una forma muy acelerada en los últimos años. Ya existía, creo que para nadie debe ser nuevo, la violencia política. Guerrero ha sido una de las entidades que en las elecciones 2024, en las elecciones de 2018, en las elecciones de 2012, ha tenido esta violencia política sistemática. Ha habido, en 2018 hubo lugares en la sierra en las que pues casi fue casilla zapato, pero no porque toda la gente quisiera votar por uno, sino porque básicamente pues ya estaban pactados las elecciones desde antes, ¿no? Y que tiene esta complejidad que no se termina de resolver entre ya no sé cuántos grupos criminales. Yo me quedé en que iban 36 y casi pasaban de un municipio al otro, de una localidad a la otra, había que pactar con distintos grupos, unos no podían entrar a un lado y los otros no podían entrar al otro, que es parte también de la conflictividad del tema de Ayotzinapa. Pues creo que ahorita está viviendo como sus peores momentos, Julio. O sea, creo que sí ha tenido una descomposición muy fuerte. Hoy en la conferencia, Claudia Sheinbaum dijo que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo su respaldo, que es un apoyo como político para decir, hay que acuerpar a quien está ahí al frente lidiando con una situación muy compleja, pero yo creo que eso no es suficiente. O sea, yo creo que sí se necesita una intervención muchísimo más, no, lo que quiero decir es que los gobernadores, los últimos, no solo Evelyn, o sea, los gobernadores, sin querer enjuiciar a priori, no han logrado sostener una o generar condiciones mínimas para frenar esta descomposición política. No ha habido, no lo han logrado en los últimos 10 o 15 años y se necesita muchísimo más. Se necesita que, por supuesto, los funcionarios que están o que han sido acusados de crímenes gravísimos, como el de Abarca, pues no sean recontratados. O sea, se necesita que no estén libres, se necesita acciones de fondo. Mira, Guerrero ha tenido, yo creo que como todas las policías posibles, ha tenido, pues es el estado que tiene más destacamentos militares, tiene marina, tiene policías comunitarias, tiene policía estatal, por supuesto, ha tenido mando único, ha tenido todas las policías que se te puedan ocurrir, todos los cuerpos policíacos, y todos profundamente infiltrados por grupos criminales, y todos de un grupo y el otro peleados entre unos y otros. Daniela, pero también al máximo nivel, a la gubernatura, te pregunto específicamente de Evelyn Salgado, si ha tenido la capacidad para ser gobernadora y si está gobernando bien. Yo no creo que ella ni los anteriores. O sea, yo lo que creo es que esta es una descomposición que no nueva, que viene de tiempo atrás y que se ha ido acelerando por muchos motivos. Ella no ha tenido la capacidad para resolverlo, pero tampoco lo había. O sea, no sé si ya había condiciones posibles. Creo que sí necesita una intervención muchísimo más activa de la federación y un plan de trabajo específico para Guerrero, porque lo hemos ido viendo cómo escala el nivel de intervención de grupos militares en espacios de gobierno y nomás va creciendo y nomás va creciendo y nomás no se hace nada. Bien, gracias, Daniela. Arnoldo Cuéllar, narcopolítica, pensando específicamente en Guerrero y lo sucedido en Chilpancingo. Ya sé que nos podemos extender por muchos lugares del país, entre ellos Guanajuato. Digo, porque luego aquí en el propio chat siempre dicen, sí, pero Guanajuato está peor, sí, pero no dices nada de Guanajuato. Y yo siempre me defiendo diciendo, ya viene Arnoldo Cuéllar, que es quien siempre ha estado señalando y hablando de esto. Pero en el tema Chilpancingo y Guerrero, narcopolítica hasta altos niveles, Arnoldo. Prometo ceñirme al tema. Bien. Bueno, a mí lo que me preocupa ya es este salto al poder
de los grupos delincuenciales, que tampoco me imagino que son, bueno, creo que son cárteles poderosos porque tienen conexión directa para vender su producto en Estados Unidos, hasta donde sabemos por las derivaciones de lo de Ayotzinapa y las investigaciones en torno a ello. Pero ya no hablaría de narcopolítica, sino pues prácticamente de una gobernabilidad criminal, ¿no? O sea, porque este sometimiento al que están obligados candidatos electos y además de diversos partidos políticos, y que si no lo hacen, y bueno, que es algo que se reproduce en Sinaloa también con el propio gobernador, pues es un paso más abajo en esta escalera de degradación de la representación popular, ¿no? Secuestrada por estos grupos criminales que se han venido empoderando, que lo han permitido, como bien dice Daniela, muchos sexenios de abandono federal y local. Pero si permanece lo mismo, las mismas soluciones, intervenciones a medias, falta de planes integrales en serio, ¿no? Yo no sé cómo esté articulada los subsidios que van a la agricultura desde la Cuarta Transformación, con los que van a los jóvenes y los que van a los adultos mayores, en medio de una estrategia de restitución del tejido social y acompañado mínimamente de esto que hoy García Harfuch llamó la detención de los generadores de violencia. O sea, evidentemente hay un territorio al que no se puede entrar sin el permiso de un líder delictivo y nadie es capaz pues de alterar eso, ni el muy bien armado y consentido ejército mexicano, ni la sofisticada marina de la que echaron mano los americanos en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, mucho menos las policías municipales y las policías estatales. Yo dudo mucho que cualquier político guerrerense pueda hacer algo en esas condiciones sin el apoyo del gobierno federal. Y ya no agreguemos pues el tema de que evidentemente Evelyn Salgado pues ni estaba capacitada, ni estaba destinada, ni había buscado la posibilidad de ser gobernadora, y todo ocurrió en una carambola política, pues de esas que le gustaban al presidente López Obrador para salirse con la suya, pero profundamente lesiva pues de la gobernabilidad de Guerrero. Ni es Félix Salgado, que está en Ciudad de México, ni es ella, que no tiene las herramientas probablemente, y no sé qué sea Morena en realidad en Guerrero, si está limitada a unos cuantos municipios y en realidad en el resto no tenga, no quiero tampoco abundar porque desconozco el tema y me parecería muy irresponsable, pero desde acá sí siempre vimos, y aquí lo hemos comentado muchas veces, que esa solución no iba a abonar en nada a avanzar mínimamente la gobernanza del Estado, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Federico Anaya. ¿Perdón? Un punto bueno porque no hable nada de Guanajuato. Sí, aquí está, ya ahorita van a empezar las protestas con pancartas, guanajuaticemos. Hoy que Guanajuato está en el centro de la atención nacional, Arnoldo dice, no guanajuatizo. Muy bien, Arnoldo. Federico Anaya Gallardo, ¿qué nos dice sobre este tema, narcopolítica en Guerrero y en Chilpancingo, o cuáles son las condiciones que podemos advertir de lo que pasa por allá, Federico? A ver, yo me sumo a lo que ya dijo Daniela, no lo repito, pero mi pregunta es, ¿a qué se debe esta fragmentación de la que ella nos hablaba? Y yo creo que para entender esa fragmentación y esa desaparición de la autoridad política que sea capaz de mantener un mínimo de convivencia social, para entender qué pasó, tendríamos que primero ir allá. Yo no soy de Guerrero, no tengo los datos, entonces tampoco quiero ser irresponsable, pero fíjate, Julio, la paradoja es que sí tendríamos que guanajuatizar un poco el asunto y michoacanizarlo. Es más, yo ahorita que lo voy pensando, podrías hacer un corredor continuo de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, porque los problemas de violencia desde acá a la capital federal se ven distintos. O sea, en Guanajuato no es exactamente lo mismo que en Guerrero, porque es básicamente un estado con muchas ciudades grandes, o sea, zonas metropolitanas más grandes, y allá la violencia parece tener que ver con el proceso de industrialización y urbanización. Obviamente eso no está pasando en Guerrero, donde Chilpancingo es la capital burocrática y Acapulco, Zihuatanejo, la zona turística, pero no hay ciudades. Es un estado rural.
Michoacán está un poco a la mitad del camino. Y yo creo que ahí lo que tenemos que empezar a hacer es ver qué fue lo que ocurrió en cada uno de los estados para saber cómo se crearon los vacíos de poder político que permiten este estallido. Ahora, lo que sí tengo entendido de Guerrero, que no lo he estudiado con profundidad, pero en general sí podríamos afirmar algo. Guerrero nunca ha sido un lugar tranquilo, pero estaba más o menos estable y los niveles de violencia política eran políticos. Entonces, Aguas Blancas es claramente una organización campesina que está oponiéndose al gobierno, que avanza para una reunión y la detiene una fuerza paramilitar del Estado y los masacra. Eso no es lo que está pasando ahora. La fragmentación tiene que ver con que ya no es exactamente violencia política. Pero la otra cosa es a qué se dedicaba la gente. Preguntaba Arnoldo, ¿cómo está la cuestión de los programas sociales? Bueno, una cosa que hace muchos años que visité la zona de Tlapa, que a mí me sorprendía mucho, era la dependencia de las comunidades campesinas respecto de los fertilizantes artificiales que básicamente tenían que ser distribuidos casi gratuitamente por agencias públicas. Y había muy poco, y eso era uno de los elementos para controlar políticamente las regiones y microrregiones. Guerrero es agrícolamente muy pobre, pero paradójicamente producía cosas muy ricas. Hace muchos años la copra y después la amapola, pero resulta que la copra ya no está en un negocio y la amapola tampoco. Entonces ahí yo tengo una pregunta, ¿qué tanto influye en la fragmentación que nos dijo Daniela el hecho de que una buena parte del campesinado guerrerense estaba de alguna manera integrado en una economía que les proveía ingresos? Pero ahora ya no hay ingresos. Esa es una hipótesis más o menos razonable de por qué todo el mundo está peleándose con todo el mundo. Porque ya no hay, la amapola ya no es negocio. Entonces, ¿a qué se va a dedicar el campesinado? Y ese tipo de preguntas grandes, gruesas, yo agregaría otra cosa a la incapacidad evidente de Evelyn, que no había jugado a ser la gobernadora, pero yo creo que el mismo papá, Salgado Macedonio, no estaba listo para contestar este tipo de preguntas. ¿Cuál es la vocación productiva del campesinado guerrerense? Piensen ustedes, la inmensa cantidad de campesinos guerrerenses que siempre han migrado, siempre. En 1996, que andaba yo en Tlapa, algo así como la mitad de los ejidatarios de los núcleos agrarios estaban casi permanentemente fuera como jornaleros agrícolas. Esas preguntas tenemos que empezar a contestarlas y de hecho creo que andamos un poco atrasados, ¿no? Pues sí, así andamos un poco atrasados. Daniela Pastrana, entre otros temas, hoy se dio a conocer en la conferencia mañanera de prensa que en diciembre se va Francisco Garduño de la dirección del Instituto Nacional de Migración y que entrará en su lugar el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en esta administración del Instituto Nacional de Migración, sobre todo en lo sucedido en Ciudad Juárez con aquel tragedia de migrantes que murieron en un incendio del cual no pudieron escapar y por el cual está sujeto a proceso el propio Garduño? ¿Qué opinas de eso y del relevo que se da ahí, Daniela? Bueno, pues temas no muy optimistas, ¿verdad? No muy alegres para esta mesa, Julio. Mira, migración yo creo que es quizá la deuda, bueno, no sé si la más, pero sí una de las más grandes que nos dejó la administración de López Obrador. No nada más el incendio, que me parece ya suficiente tragedia, ¿no? Porque murieron personas. Sino todas las políticas de migración, sobre todo de las personas que vienen del sur, pues en realidad no cumplieron ni la mínima expectativa. Hay que recordar que al inicio de esa administración hubo como esta política de puertas muy abiertas, que parecía, para quienes creemos en la defensa de los derechos humanos, que le daba un giro a las políticas anteriores, a la de Peña Nieto,
muy concretamente, pero a todas las anteriores, y que pues de pronto dijo, pues acá están las puertas abiertas, y se vino pues masivamente la gente, porque son países que pues están invivibles, ¿no? Haití, ¿quién puede vivir en Haití ahorita? O sea, son países que no tienen condiciones mínimas. Entonces, una invitación abierta del presidente López Obrador, ¿verdad? Que dijo, al inicio, vengan y eso aquí va a haber. no fue una invitación abierta, vénganse, pues se vinieron, como era obvio que iban a responder, y vino esta respuesta muy dura de Trump, de la amenaza de subir los aranceles, y eso pues le dio la voltereta a la historia de una forma muy dramática para las personas migrantes, que lo vimos con el punto máximo, el incendio de la estación de Ciudad Juárez, pero también ahorita, hace una semana, hace unos días, con pues básicamente el asesinato, ¿no? De 6 personas migrantes por parte de militares. Y yo le pregunté hace unos días a la presidenta Claudia Sheinbaum qué había pasado con esta idea de que iban a hacer una depuración del Instituto Nacional de Migración, y obviamente no me respondió gran cosa, dijo que pues estaban evaluando y que cuando tuvieran la evaluación nos iban a decir, que es lo que me dijo también Andrés Manuel López Obrador, como durante 5 años, cada vez que le preguntaba el mismo tema me decía que se estaba haciendo la depuración. Hubo un intento de depuración del Instituto Nacional de Migración, pero creo que es un intento muy fallido. Y lo que nos dicen ahora, o lo que anunció ahora, es que a partir de diciembre va a ir allá este hombre Sergio Salomón, ¿no? Que sí, es el actual gobernador de Puebla, y que pues se va a acercar. Entonces yo de inmediato le hablé a los colegas de Puebla para ver qué información tenemos de cómo ha estado su gobierno, y lo que me decían es que tiene un perfil curioso, porque justo por ser un personaje más o menos gris en la política, o sea, fue presidente municipal de Tepeaca, fue diputado local, fue presidente del Congreso local por cierta función burocrática partidista, que digamos no es muy escandaloso, no es muy polémico, y entonces que ese perfil ayudó a tranquilizar los ánimos en una entidad que, bueno, estaba con un nivel de conflictividad muy fuerte, pero que evidentemente no tiene ni la más remota idea del tema migratorio, que eso es lo que me parece a mí, pues un poco delicado, ¿no? Delicado, creo, porque se entiende que pueden ser perfiles que te lleguen a desatorar problemas, a lo mejor, no lo sé, puede ser tener cierta eficiencia en desatorar ciertos problemas, pero que finalmente no habla de una intención de tener una política o un cambio de política integral con el tema de migración, y creo que pues ahí nos sigue quedando a deber, ¿no? Nos quedó a deber toda la administración con la depuración, con la limpieza que iba a haber del Instituto Nacional de Migración. El tema de la estación migratoria era que tenían subcontratada la seguridad de la estación migratoria, y eso no se ha modificado. O sea, ese tipo de cosas, más allá de la impunidad que nos representa el hecho de que siga ahí Garduño, que creo que tenía una responsabilidad política ante cualquier otra cosa, además de la penal que pudiera tener o no su proceso, tenía una responsabilidad política y no debería haber seguido en el cargo. Bueno, pero más allá de eso, no se ve que haya intenciones de modificar o de poner la atención que requiere al tema de migratorio en el país, y eso pues sí me parece muy lamentable. Gracias, Daniela. Sobre este tema, Arnoldo Cuéllar, ¿cómo ves el tema de migración, el cambio que se anuncia, donde entraría el gobernador de Puebla cuando deje a su vez ese cargo del Poder Ejecutivo poblano, y la historia y el enjuiciamiento y eventual salida alternativa, así se está mencionando, de Francisco Garduño, que estaría negociando, según informaciones periodísticas provenientes de Ciudad Juárez, el que haya un mecanismo para que pueda haber un pago de reparaciones del daño y otro tipo de apoyos que lo libren de sanción penal de privación de la libertad. Arnoldo, por favor. Separando un poco los temas. Bueno, lo de Garduño, pues está en las posibilidades de la reforma penal acusatoria, pues obviar todo eso, declarándose culpable y luego negociando la reparación del daño. Habrá que ver. De entrada, hay una responsabilidad política, como decía
Daniela, y aunque libre posibles sanciones por los mecanismos reparatorios, pues lo que se parece absolutamente inconveniente es que siga en el cargo ya en el nuevo sexenio, independientemente de que haya que esperar al gobernador de Puebla que se desocupe. El tema migratorio está absolutamente abandonado en la Cuarta Transformación, y esto es muy grave porque no va a ser otra cosa más que crecer. Va a continuar aumentando los flujos, y en Estados Unidos va a continuar aumentando la resistencia a aceptar personas del sur, ¿no? Entonces, pues estamos ahí atrapados en una situación en la que necesitamos tener una política pública que además esté dotada de recursos, de personas capaces, con perfil, y si no lo habíamos hecho hasta ahora, pues habrá que inventarlo, porque además no solamente serán gentes de países del continente americano, porque ahorita eso está totalmente borrado, y llegan flujos migratorios de África y de otras partes, y pues esto puede despertar, si está muy mal manejado, reacciones muy negativas también en la sociedad mexicana, como ha sido en otros países, de xenofobia, ¿no? Ya lo vemos en algunos casos muy localizados todavía. Entonces es un tema de gobierno, y además sabes que va a ocurrir, tienes la previsión. Cada nuevo asunto climático que ocurre en Centroamérica o en Sudamérica, la devastación del Amazonas, y cada tragedia también política, no hacen sino aumentar lo que ya es una corriente de todas formas establecida por el tema económico. Ujú. Entonces, no sé si Salomón es buen político. No necesariamente en estos puestos alguien tiene que conocer todo el tejimanex, sería bueno que tuviese experiencia, pero con que fuera un político eficiente podría resolver muchas cosas. Pero si no le das recursos y se mantiene con austeridad y con la facilidad para la corrupción que además dan este tipo de dependencias, porque manejas a las personas y estás con el tema del tráfico, etcétera, y puedes hacer favores o hacerte la vista gorda, etcétera, y además sabes que hay gente que viene con recursos. Entonces pues es un caldo propicio para la corrupción, ¿no? En todo esto, a mí un nombramiento que sí me parece que me da esperanzas es el de Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública, porque hasta hoy la Secretaría de la Función Pública ha estado absolutamente desperdiciada como reguladora de las políticas públicas del resto de las dependencias y sancionadora de ahí donde no se cumplan muchas de estas cosas, y se maneja con la eficacia con la que se manejó en sus anteriores cargos, y que además es un instrumento para gobernar al gobierno, ¿no? Digo, esto aplica para migración y para cualquier otra cosa. Bien, muy bien, Arnoldo, gracias. Federico Anaya, el tema de migración, los cambios, Francisco Garduño, y antes de que se nos vaya el tiempo, te pido que nos des algún breve comentario sobre el proceso de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que puede concurrir la propia titular actual, Rosario Piedra. A ver qué te parece ese proceso y lo que ha sido esta comisión a lo largo del tiempo en el que ha estado Rosario Piedra como titular. Federico, sé que es mucho tiempo y que tendrás la habilidad para en pocos minutos darnos tu sabiduría, Federico. A ver, una cuestión. Era una sentencia de amparo. Sí, sí, sí. A ver, una cuestión. Yo creo que las cosas no están tan horripilantemente mal como de repente dijeron Arnoldo y Dani. Están muy mal, pero no horripilantemente mal. Ojo, durante 6 años hemos estado discutiendo y no sabemos en dónde quedó transformación y debate entre estaciones migratorias, el peor caso es Juárez, y albergues para migrantes. Y de hecho, Tapachula, una de las maneras que tuvo de salir de las primeras crisis fue que el gobierno construía más albergues y menos estación. Y ahí lo que faltó es cooperación con la sociedad civil, por ejemplo. Pero ese es un debate que no ha terminado. Segundo, hay un debate que empezó muy bien entre migración, el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos ahorita un problema porque varios barrios no quieren que la Comar ponga sus oficinas ahí porque los migrantes, específicamente sudamericanos y centroamericanos, se concentran alrededor de las oficinas para hacer trámites. Y hacen campamentos, etcétera, y entonces el vecinaje se pone muy xenofóbico, como decía Arnoldo. Bueno, pero ese es otro debate que no terminó
determinar, pero ha seguido y creo que tenemos que darle mucho más seguimiento. Y ahí aparecen los gobiernos de los estados. La Ciudad de México estaba involucrada en el debate de dónde está la Comar, cómo vamos a administrar o lidiar con los campamentos, etc. Y aquí, una cosa que dijo Arnoldo, la migración ya cambió. O sea, era una anécdota encontrarte con nepalíes. Yo me encontré con 4 nepalíes allá por los 2012, ¿sí? Pero ahorita hay muchos más y de hecho, entre las víctimas del incidente que ocurrió cerca de frontera de Chiapas, donde el ejército dispara indebidamente, tenemos personas de nacionalidad india muertos. Eso es gravísimo, pero eso ya está pasando. Ahora, yo quisiera ahí nada más decir algo. Si ustedes se acuerdan de un debate medio loco que parece que no tiene que ver con eso, pero yo creo que tiene que ver todo, de si las licencias de conducir deben darse a partir de la buena fe de la persona que dice, yo sé manejar y conozco el reglamento y me dan mi licencia y es permanente, pero luego me hago cargo de las cosas que hago. Migración no debería ser una policía que controla población extranjera. Esa vocación burocrática es horrible. Y para eso se necesitaría que Raquel Buenrostro nos diga qué tipo de vocación burocrática necesita migración. Mi opinión personal es que a todos deberíamos correrlos, porque son policías represores que andan controlando gente a la mala. Siempre han sido así, siempre. Tienes que fundar una burocracia distinta, que sea una oficina que lo que hace es documentar personas que van en tránsito. A veces el tránsito va a durar 20 años y a veces va a durar 2 meses, pero están en tránsito. Es mucho más parecido a una licencia de conducir que a una policía, y concebir a migración como una policía está mal, y yo creo que eso es lo que está detrás de debatir migración contra la Comar, porque la Comar nació diciendo la gente tiene derecho a estar aquí y tiene derecho a dedicarse a lo que sea. Y en ese punto introduzco la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una voz que necesitamos escuchar acerca de estas cosas, ¿cuál es la vocación burocrática? Tú puedes cambiar al Comisionado Nacional de Migración, pero si no cambias la burocracia, va a ser difícil que lo haga cualquiera, por más buen político que sea, o por más tonto, que es el caso de Garduño. No van a cambiar, van a seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. La pregunta es, ¿cómo diseñas una burocracia que atienda los derechos de las personas y la documentación de personas? En un país que tenemos que ya acostumbrarnos, va a tener una gran población extranjera permanente. Acuérdense, somos el país con más estadounidenses viviendo en todo el mundo. Y vamos a tener gente fluyendo de todo el planeta. Y tenemos que irnos acostumbrando. Si el gobierno no cambia a su burocracia, lo que vamos a tener es al vecinaje diciendo, ay, hay que buscar a la policía migratoria para que se los chingue. Perdón por la expresión. Pero esa va a ser la actitud y esa es la xenofobia fea. Ahora, ¿quién nos debería estar diciendo eso? La CNDH. Y yo creo que en este punto específicamente hay un área de oportunidad, o sea, un vacío actual, en el que no ha habido advertencias serias. O sea, la CNDH no debería ser solamente después de los hechos, tendría que estarnos advirtiendo, aquí tenemos un problemón, y el problemón es que no tenemos una burocracia capaz de lidiar con la cuestión migratoria. Perdón, ese es mi intento de pegar los dos temas. Bueno, muy bien, gracias. Vamos cerrando. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Le comento a la audiencia que terminando esta mesa de periodismo vamos a tener, está programada, ojalá podamos enlazar a Gustavo Macalpín. Él es locutor de radio, creador de contenido en redes sociales, anteriormente era conductor de televisión, y mientras estaba en su programa Ciudadano 2.0, transmitido en vivo, había hecho comentarios críticos de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar. Cuando estaba en eso, bajó el director Arnoldo Cavada y le dijo pues que agradecido por el trabajo, la entrega, la dedicación y todo, y que bueno, que muchas gracias por todo, porque era su último día en estar en ese programa. Y el conductor pues se quedó así pasmado, dijo, bueno, pues muchas gracias por todo, qué extraña manera de avisarme que es el último día, y adelante, lo vamos a entrevistar. Es posible que tengamos esa información y les invitamos a acompañarnos un poquito más adelante. Daniela Pastrana,
Según las notas publicadas ayer, Erubiel Ávila está propuesto para ser el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a nombre del Partido Verde Ecologista. Lo dio a conocer ayer Ricardo Monreal en el contexto de las comisiones clave estratégicas con las que se queda Morena en una serie de negociaciones, 6 de ellas, pero también dijo que la presidencia de esa Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación quedaba para el Partido Verde Ecologista de México, quien proponía a Erubiel Ávila. Híjole, complicado pensar que Erubiel Ávila sea ahora el responsable de la comisión que vigile desde la Cámara de Diputados las auditorías y la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinas de eso, Daniela? Y luego Alejandra del Moral, que también la excandidata a gobernadora por el PRI en el Estado de México, ahora integrada al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues mira, Julio, te digo que puros temas como para alimentar el optimismo nos traes hoy. Yo creo que, bueno, para empezar, creo que no tendría que sorprendernos que ninguna propuesta que venga del Partido Verde nos lleve a la absoluta decepción y también creo que un poco indignación, ¿no? O sea, se entiende que pues hubo un frente amplio y que ese frente amplio requiere también el pago de esas cuotas y se entiende también que pues es parte de las cosas que se tienen o que se vieron como necesarias para llegar a no solo a la presidencia, sino a esas mayorías calificadas y todo lo que ya podríamos hablar de los pragmatismos de la real política. Sin embargo, también hay que pensar que pues hay lugares y hay zonas que son estrategias y si tu discurso está basado en el combate a la corrupción, pues tú no puedes llevar a lugares estratégicos de ese combate a la corrupción a personajes pues abiertamente corrompidos por el sistema, ¿no? O sea, creo que sí hay niveles de contradicción o niveles de tensión que son aceptables y niveles de tensión que rebasan los límites posibles aceptables en cualquier condición. No sé cuál sea el criterio para establecer en esos lugares, pero yo sí creo que en esos lugares que son muy estratégicos para tu principal bandera política, que es el combate a la corrupción, pues tendría que haber muchísimo más cuidado. Ahora, tampoco creo que deba sorprendernos que en un acuerdo con Ricardo Monreal y el Partido Verde pudiera salir algo mejor que Erubiel Ávila, ¿verdad? O sea, es que ahí hay un problema de origen. Entonces, bueno, pues creo que es eso, creo que no va a ayudar para nada al combate a la corrupción el hecho de que esté ahí Erubiel Ávila y creo que es de estos lastres que no van a lograr llegar al final de la administración, porque es más una piedra en el zapato para los planes de Claudia Sheinbaum que un apoyo para lo que quiere hacer. Bien, gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de estos temas de la Auditoría Superior de la Federación y su Comisión de Vigilancia, incorporación de personajes como Alejandra del Moral al equipo de Relaciones Exteriores? Arnoldo. Tu micrófono, Arnoldo, por favor. Se quedó pasmado con tu pregunta, Julio, se quedó ya impactado y en shock. Sí, es que hoy nos tienen muy castigados, Julio, una cosa, algo buenito, pues. Algo buenito. Alguna noticia buena debe haber en el día. Vamos pensándole. Está castigando por culpa de Temoris y de Arturo que no vienen y luego pues aquí ya trata mal a todo el mundo a fuetazos, ¿no? ¿Qué pasó, Arnoldo? ¿Cuáles fuetazos? Bueno. De realidad, digo, quiero decir. Mira, estoy leyendo en la columna que es el mensaje, un recadero político, que es el no sé qué Express del Universal, de hoy en web, que ya manda a decir Erubiel que no, que para nada, que es fuego amigo, que ya lo saquen de la lista. Ándale. Está en la columna publicada hace un rato. No dicen, la columna no habla Erubiel, habla por Erubiel, ¿no? Que ya sabes cómo son estas columnas, pero mandó un rápido desmentido. Ah, pues excelente, que así sea. A poner veladoras.
Sí, ¿no? sí, así Digo, es. pues sí, ojalá. Bueno, pues tenemos mucho tiempo comentando eso de cómo Morena se ha convertido, pues a mí me parece muy normal, o sea, es un asunto gravitacional, ¿no? Ahí está la fuerza, ahí está el poder, está el gran poder de atracción y todos estos personajes que buscan sobrevivir en la política están buscando acomodos y viendo cómo se cuelan por un lado y por otro. Me extraña, por ejemplo, que hasta ahora Manlio Fabio Beltrones permanezca tan recatado, ¿no? Todavía haciéndole un homenaje a su pasado de prócer priista. Pero mira, bueno, te voy a cambiar un poco las cosas porque hay un tema que me gustaría mencionar, también de personajes deseables. Acaba de nombrar Marcelo Ebrard a un diputado que pidió licencia, Vidal Llerenas, Sí. en la Secretaría de Economía, en una comisión de normas para la industria. Pero resulta que la esposa de Vidal Llerenas es una conocidísima, famosa y acreditada cabildera para precisamente trabajar a favor de las empresas en las cámaras de diputados y en las oficinas de regulación, en COFEPRIS, etcétera, para lograr normas más amables para las empresas. Hay un evidente conflicto de interés ahí. Y esto va a ser un escándalo en unos pocos días, ¿no? Salvo por una cosa, no es un tema que los medios de comunicación tradicionales vayan a tratar de una manera muy amplia por las industrias, no por la 4T. Les encantaría pegarles a la 4T, pero bueno, pues es Ebrard y es un asunto de interés de muchas de estas empresas que están en la lista de clientes de esta, se llama algo así como Sofi Consultores, la empresa de la esposa de Vidal Llerenas, ¿no? Entonces, pues no solamente son los priistas tratando de colarse. Bien. Pues, y esto te explica también el desfonde de la oposición, ¿no? Bien, Arnoldo. Gracias, Federico Anaya Gallardo. Y luego Daniela y Arnoldo vayan pensando en noticias positivas que nos aleguen el día y nos den. Yo voy a hablar de Guanajuato. No, hombre, no. ¿Cómo crees? Nada de eso, Arnoldo. Federico, postrecito, lo que desees para ir cerrando nuestra mesa de este día. No, más bien, hay una cosa, como no va a haber muchos postrecitos y buenas noticias, capaz de que tenemos que quedarnos con la idea de que hay que ir a buscar datos acerca de temas que no le estamos dando seguimiento. A ver, si Erubiel termina o no en esta comisión de vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación, en realidad no es tan grave. La pregunta es, ¿quién está al frente de la Auditoría Superior de la Federación? Que es una burocracia gigantesca, muy importante, que sí tiene bastantes dientes y que precisamente por eso, en los primeros 3 años del sexenio de Andrés Manuel, tuvo que negociarse que quedara más o menos en manos de priistas, que eso luego se nos olvida, Colmenares, creo. Sí, David Colmenares Páramo. Exactamente, y que hubo muchas broncas porque a la hora de hacer las cuentas nunca le salieron bien las cuentas y con la vieja cultura siempre trataba de arreglarlas. Cuando, paradójicamente, en la época neoliberal, como querían ser muy, muy objetivos, por lo menos en apariencia, esa auditoría había empezado a generar muchos datos duros acerca de la pésima administración en muchísimos lugares. Bueno, eso es lo importante. La pregunta es cómo está organizado eso y la pregunta es a quién se lo van a dejar. Ahora, es importante esa comisión que supuestamente le van a Erubiel y es muy mala señal que Erubiel esté ahí, por lo mismo. Pero la pregunta es, ¿qué otra Raquel Buenrostro tenemos para que esté en la Auditoría Superior de la Federación? Esa sería una pregunta. Para que discipline desde allá. Esa es la otra agencia que disciplina a las burocracias. Y hacer este tipo de preguntas, que es ir a buscar el postrecito, pero a la tiendita de la esquina porque no tenemos ahorita, es lo que tendríamos que estar haciendo todos y todas para empezar a encontrar las cosas que sí se lograron y las cosas que no, porque en una de esas van a ser peores noticias lo que encontremos. Pero si no profundizamos, no vamos a salir de perico perro. Y ahí también una cosa que estoy de acuerdo, precisamente por no hacer esto que estoy diciendo es que la oposición anda perdida. Una buena oposición lo que hace es esto que acabo de decir y hablar con ánimo constructivo para decir, oiga, esto está pésimo, hay que hacerlo mejor y decir cómo. Pero como no lo va a hacer la oposición, lo tiene que hacer la ciudadanía. Y ojo, y también en el mismo sentido, y con eso termino, estamos pendientes del pleito, que parece que va a estar bien divertido, como si fuera un palenque de gallos, en la Cámara de Diputados dentro de Morena.
porque Monreal no está solo. Tenemos el gran barzonista por ahí, finalmente sí entró Narro, y Narro, Céspedes también entró finalmente como diputado. Entonces me parece que hay más fuerzas metidas en la Cámara de Diputados del lado de Morena, y si la oposición pues no hace nada, esperemos que la izquierda de Morena sí lo haga. Bien, Federico, gracias. Daniela Pastrana, postrecito dulce o amargo, como tú digas. Pues, a ver, tengo uno dulce y uno más o menos como agridulce. No, pues, sí, bueno, uno es que el viernes se inicia la Feria del Libro del Zócalo. Ahí vamos a andar, varios vas a estar tú, yo creo que con tu programa, nosotros vamos a tener la mesa roja, van a ser días que a mí esa feria es una maravilla, la verdad. Bueno, las ferias que organizan los Talbo, a mí me parece que es una de las cosas más lindas que hay, porque se junta mucha gente, hay mucha participación, hay como mucho cariño, y sobre todo hay libros baratos, que esa es una de las cosas que en estos momentos se agradecen siempre, ¿no? Poder tener acceso a libros baratos. Entonces, esa es una, y la otra es que un día antes, el jueves, se va a presentar en Tlatelolco el informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad se llama, que es el que coordinó el del mecanismo por el esclarecimiento histórico. Es el informe, no sé si recuerdan que se hicieron 2 informes, o sea, el de 3 comisionados, se trabajaron uno, y un segundo lo trabajó la comisionada Eugenia Lier, ella mucho más centrada en los temas de lo que se llama el periodo de la Guerra Sucia, y ellos que abrieron a un montón de temas de violaciones de derechos humanos que sean, más allá del tiempo, de no solo crímenes relacionados con lo político, o no como los conocemos como crímenes políticos, y ese pues ha tenido una serie de conflictividades, el que ya se presentó, porque pues precisamente el gobierno mexicano dice que se extralimitaron en sus funciones, ellos dicen que les quitaron, etcétera, etcétera. Pero que se va a presentar, que tiene como 8,000 hojas, y lo digo en serio, es una, de verdad, un trabajo de documentación muy impresionante. Los 12, pero que está muy centrado en eso y tiene revelaciones muy importantes, creo yo, un grupo que yo no sabía que existía en Sinaloa, el de La Rosa, cosas muy importantes que yo creo que es importante que se escuchen, que se conozcan, y se va a presentar el próximo jueves en Tlatelolco a las 4 de la tarde. Va a haber varias mesas ahí tratando de desmenuzar el informe que está, pero grandote. Entonces, pues, no es ni dulce ni amargo, es importante para el país que exista esa memoria histórica de estos hechos que de pronto parece que se perpetúan, que se nos traslapan épocas, ¿no? Estamos pidiendo perdón por unas cosas cuando ya tienes otros desaparecidos, pero que creo que es importante saber qué pasó y no dejarlo en el olvido. Entonces, pues ahí está. Híjole. Bueno, pues gracias, Daniela. Y para cerrar, el postecito guanajuatense de Arnoldo Cuellar. Bueno, adelante. pero antes una corrección, una ampliación de información. Leo en la siempre bien informada jornada, imagínate, Julio, Vidal Lleras es subsecretario de Industria y Comercio. Yo dije director general, no, subsecretario de Industria y Comercio. Sí, subsecretario. Al pedir licencia, dejó en la curul a un sobrino de Marcelo Ebrard, Sebastián Ebrard de Estrade. Y la esposa que tiene esta consultoría se llama Rosemary Safi Samur. Y entre sus clientes está la industria tabacalera y de bebidas azucaradas. Si esto no es la iglesia en manos de Lutero, pues las conferencias de prensa de los lunes de la alimentación saludable van a tener un contrapeso muy fuerte desde la Secretaría de Economía, ¿no? En acciones. Pues la industria tabacalera tuvo también familiares de Jade Kolpolevsky, que eran los promotores y cabilderos, a su hija. Exactamente, sí. Los tenía como cabildero ante el Congreso, sí. Esto debería estar en una declaración de conflicto de interés, claramente especificado, ¿no? Claro. Esperemos que lo haya. De Guanajuato, nada más decir rápidamente que el gobernador Diego Sinue planteó esta controversia constitucional a minutos de irse del cargo
cuando ya prácticamente daban las 0 horas del día 26 de septiembre que tenía que salir. Me llama la atención que la derecha haya estado criticando enormemente y creyendo que habían encontrado una beta la falta de generosidad de Andrés Manuel López Obrador con Claudia al dejarle reformas establecidas y no dejar su margen de maniobra. Y aquí este gobernador le complique la vida a su sucesora, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien pretende establecer una buena comunicación con Claudia Sheinbaum, ha dado varias señales, pues antes de irse unos minutos sin hacerse responsable, agarrar y meter un machote que le trajo Marco Cortés para que presentaran una controversia constitucional, que como ya te dijo muy bien Diego Valadez, es poco generosa, abona a la confrontación y no tiene ninguna posibilidad de prosperar, ¿no? Bueno, pues con estas postrecitos amargos y dulces cerramos esta interesante mesa de periodismo. No se vayan. ¿No? ¿Perdón? ¿No falta Federico de postre? ¿Pasaste? No, yo entré antes. Él fue el que empezó, sí. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos, así es. Arnoldo, está bien que somos mesa Montessori. Me salí un momento y regresé. Bueno, entonces yo voy con mi postrecito. Miren ustedes, no es cierto. Ahí está bien. No se vayan quienes siguen esta mesa con mucho entusiasmo. Enseguida tendremos una entrevista con el conductor de un programa de televisión en Baja California que fue despedido al aire por el director que llegó y le dijo, hombre, muy bien, qué bien lo estás haciendo todo este tiempo, 6 años y medio, pero hoy es tu último día. Gracias a Dios. Vamos a tener la entrevista enseguida. Daniela, Federico, Arnoldo, gracias. Saludos, gracias. Saludos, Dani, Federico. Abrazo.